Trabajaba en la mercería de su familia y también como tarotista. Ahora es guía turística en Tokio y estudia japonés. Tiene 35 años y se llama Mariela Andreoli. Con ella vamos a hablar. Hola Mariela, Omar Mané desde LT8 de Rosario. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Mariela? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos porque son allí las 12:10 de la noche, ¿no? Sí, así es. Es de noche acá, en Japón. Sí, 12 horas de diferencia tenemos. Sí, sí, 2 horas exactas. ¿Qué tal, Mariela? Bueno, ¿siempre te acostás a esta hora? ¿Trasnochás? ¿Cómo es tu vida allí? Luego de tener un día de recorrer, pues sos guía turística, como anunciamos. Sí, sí, de hecho hoy tuve un tour por Sí. Tokio. Yo ahora igual estoy yo vivo en una share house en este momento, ¿Dónde con vivís? gente de otros, en una share house. Es una casa compartida, yo Ah, tengo mi propia habitación, sí, pero lo que comparto son como espacios públicos sí, y convivo con otras personas de varios lugares del mundo. sí. Muy, muy entretenido, sinceramente. Y sí, últimamente sí he estado trasnochando, pero porque me quedo estudiando, porque ahora se me acercan los exámenes de mi instituto, Sí. entonces me quedo Pero estás estudiando estudiando. japonés. Sí. ¿Y hablas algo? ¿Cuánto hace que estás en Japón? En Japón ahora ya se cumplen 2 años y medio. Sí Sí, hablo japonés, bastante fluido. Todavía no tengo el nivel que quisiera, sí, por eso sigo estudiando. claro. Eh, Acá los niveles de japonés eh, se dividen en 5. El N5 es el más básico y el N1 ya es nivel nativo. Ujú. Y yo estoy terminando el N3 y empezaría el N2, que es un nivel bastante avanzado. ¿Eso incluye la escritura también? Sí, eso incluye todo: Ajá, conversación, escritura, lectura. claro. ¿Y qué Igual ya para conversar no tengo problema. De hecho, Ajá, en los guías que yo hago, sí. hablo bastante japonés, así que Igualmente, ayudo a... igualmente te manejas con el inglés, porque la mayoría de tus clientes, digamos, son turistas, no japoneses, o a lo mejor japoneses de otros lugares de Japón, ¿no? Sí, no, no, no son japoneses. En realidad son eh, turistas mexicanos la mayoría, así que hablan español, Sí, pero como muchos vienen sin saber tampoco hablar inglés, y acá, sí, sinceramente, los japoneses no hablan inglés, claro. casi nada. Ah, ¿no? Entonces, no. Entonces, yo hago de intérprete en los guiados también, cuando ellos van a comprar entre los japoneses que atienden ahí en las tienditas Sí, o en los restaurantes. ajá, Yo soy la que se encarga de hablar con ellos. claro. ¿Y cómo fue tu viaje, tu decisión de irte a Japón o pasaste por otro país antes? No, sinceramente nunca salí de Argentina. Y cuando salí directamente me vine a vivir acá. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te atraía? Desde muy chica siempre me gustó lo que es el manga y el anime, aunque bueno, yo no sabía que era originario de acá de Japón. Sí. Eh, Vamos a aclarar, porque mucha gente y no sabe sí, que justamente son técnicas de dibujo y hay muchas historietas y en diarios y en sí, revistas, sí, que en manga y anime, ¿no? sí, el anime sería como los dibujos, pero de Sí, origen japonés, sí, con el estilo propiamente japonés. ajá, Y el manga sería como los cómics, lo que se conoce como cómics o historietas, sí, pero de acá, originarios también de Japón. claro, Yo empecé con eso desde muy chica, pero no sabía que eran de acá, hasta que, bueno, un poco más de grande, ajá, eh,
ahí pude interiorizarme un poco más porque ya había un poco más de acceso a internet y, y ya era como los programas que pasaban por la televisión, hablaban un poco más sobre el tema, entonces pude saber que eran de acá de Japón. Y después me empecé a interesar por la música hasta que conocí a una cantante japonesa que se llama Ayumi Hamasaki. Ajá. Y empecé a escuchar las canciones y la verdad que me gustó un montón. Y llegó un momento en que quise empezar obviamente no entendía nada porque era en japonés, Sí. y lo que más quería era poder entender las letras porque me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho la voz y las melodías. Y entonces tomé la decisión de aprender japonés. Estudié japonés allá en Argentina por varios años. Ah, sí. En distintos lugares. Sí, sí. De hecho, cuando terminé el secundario, pues yo hice el secundario, hice el magisterio también de Bellas Artes, en Lola Mora. Me senté, reuní a mi familia, les dije, miren, yo no soy como ustedes, porque mi familia son como más, eran más, esperaban de mí como que yo fuera a bailar, saliera un poco más, Sí. y no, entonces les dije, yo no me gusta esta clase de vida, a mí lo que me gusta es la cultura japonesa y quiero estudiar japonés. Ellos me apoyaron, aunque pensaron que era como una etapa, Sí, nomás, al principio. Sí. Y bueno, bueno, vamos a mandar a que estudie en tal lugar, se convirtieron en varios años. Sí. ¿Eso fue cuando Y terminaste el secundario? eso cuando terminé el secundario, cuando tenía 18, 19 años. Sí. Empecé a estudiar japonés, a tener como el primer contacto más a fondo con la cultura japonesa Sí. y con el idioma. Y fui estudiando, estudié varios años. Después también estudié chino, porque pensaba que me iba a ayudar para el japonés y nada que ver. Ah, claro. Y después por un tiempo dejé el japonés y después de la pandemia volví otra vez como mi interés por volver a estudiar y tener contacto con la cultura japonesa. En realidad nunca lo dejé de lado, pero me enfoqué en otras cosas como por ejemplo en el tarot y aprender otras cositas más. Uh-huh. Y salió la oportunidad de poder venirme a estudiar acá, y que era uno de siempre, mi sueño fue venir a conocer Japón, y dije, bueno, me esforcé para juntar el dinero que necesitaba, y cuando lo tuve, porque todo esto lo hice sin que mi familia supiera, ya me encargué de llamar al instituto, porque acá para poder venir a estudiar necesitas una visa. Sí. Necesitas que un instituto te haga de sponsor de visa, si no, no te puedes quedar a vivir acá. Ah, sí. Sí, los argentinos podemos venir por 3 meses sin visado, uh-huh. Pero después para poder residir y vivir acá se necesita o un visado de trabajo o un visado de estudio, o si, por ejemplo, alguien tiene menos de 30 años puede aplicar a la Working Holiday, no era mi caso. Claro. Porque yo ya superaba esa edad. ¿Y tuviste alguna beca? Entonces no podía aplicar eso. No fui con ninguna beca. Es decir, junté el dinero que me pedía la academia. Claro. Para poder inscribirme y estar acá y pagarla. Sí. Por medio año. Lo hice, nuevamente hice una reunión familiar y les dije a mi familia, miren, en medio año me voy a vivir a Japón. ¿Y qué dijeron? Y se quedan así mirándome. Y le digo, yo ya junté, me voy a ir acá. Les mostré todo lo que había hecho. Sí. Necesito tal y tal papeles, que yo me lo tenía que dar ellos, o sea, me lo tenían que dar mis papás. Le digo, me falta tanta
tanta poca cantidad de plata, si ustedes me pueden ayudar. Sí. Y primero se quedaron así medios duritos Sí, claro. y sorprendidos, porque claro, fue como muy inesperado, porque para ellos también era como, siempre me escuchaban decir que yo me quería ir, pero como que lo veían muy lejano. Claro. Y cuando les fui con esa noticia, es como se quedaron al principio así medios helados, pero después dijeron, bueno, nosotros sabemos que siempre quisiste ir y si es tu sueño, te apoyamos. Y bueno, me ayudaron con lo que me faltaba. Y a partir de ahí fue todo como un revuelo, porque yo también ayudaba mucho. Lo tuve que pensar mucho igual también, porque yo ayudaba en el negocio familiar y mis papás son grandes. Mi hermano, yo tengo un hermano mayor, pero él también ya formó su familia, entonces está más pendiente obviamente de su familia. Y como uno como hijo tiene como esa preocupación también por los padres. Decir, uy, y más si me voy, prácticamente me fui al otro lado del mundo. Sí, porque No es que... generalmente los jóvenes se van, pero se van más cerca. Pero vos te fuiste con tu plata para estudiar, y Japón está considerado un país caro para quienes no viven allí. ¿Te fuiste con la suficiente plata como para aguantar bastante tiempo sin trabajar? No. No. Yo me fui con lo justo. O sea, porque yo sabía que si me fui con lo justo, y yo sabía que en ese momento cuando me vine para acá, si no lo hacía en ese momento, Sí. no sabía si lo iba a poder hacer más adelante. Entonces dije, bueno, me voy con esto, sí me fui con la tranquilidad de decir, bueno, si me llega a pasar algo, puedo volverme. Sí. Eso sí, pero en realidad vine acá con la intención primero de ver qué pasaba, porque como dije, nunca salí de Argentina. Entonces, y me vine primero me fui al otro lado del mundo, a una cultura completamente distinta, con un idioma completamente distinto, y que sabía que me iba con el inglés. Yo no hablaba tanto inglés, ahora lo hablo bien, pero ¿cómo va? Pero en ese momento fue como también, incluso para mí, un reto bastante importante. Sí, fue muy temerario lo tuyo. Sí. Pero bueno, pero te fue bien porque al poco tiempo conseguiste trabajo. ¿Cómo fue el trabajar como guía? Porque una extranjera justamente tiene que conocer bastante para ser guía. Sí, no fue mi primer trabajo el de guía. Yo primero estuve un año trabajando en un restaurante. Sí. Porque en el instituto en el que yo estaba, como estudiante, los profesores te apoyan bastante, y si yo quería trabajar acá, con el visado de trabajo solamente puedes tener trabajos de medio tiempo, y jornadas solamente podés trabajar 28 horas semanales. Más allá de eso, ya es como estás incumpliendo la ley. Eso es para extranjeros. Yo les pedía... ¿Cómo? Eso es para extranjeros. Para los extranjeros. Para el que venga con... Claro, porque deben cuidar... Cualquier persona que venga... Claro, deben cuidar mucho el trabajo para los mismos japoneses, ¿no? No tanto, pero obviamente sí, si uno tiene que estar compitiendo con un japonés, sí, obviamente van a topar más al japonés que al extranjero. Claro. Pero yo le pedí ayuda a este instituto y me consiguieron una entrevista en un restaurante que hacían catering para eventos de boda y empresariales, bastante importante. Quedé, sí, y estuve trabajando ahí casi un año y aprendí bastante, no solamente de cocina, sino también, como tenía que hablar constantemente en japonés, aprendí mucho de japonés y del idioma, cosas que no te enseñan obviamente en el instituto. Claro.
que solamente se aprenden con el día a día. Y ya después, como ya conocía los barrios, mi villa me había adaptado completamente a las normas de acá, al país y al idioma. Ahí sí dije, bueno, vamos a buscar otra cosa, y conocí a otro argentino que vino con la Working Holiday. Sí. Y que él había empezado también a trabajar como guía de turismo, y me dice, mira, yo conozco a esta persona que está buscando gente para trabajar. Me dice, yo no puedo porque yo estoy en otra agencia, y lo contacté. Es un español que tiene su agencia de turismo en Osaka, y le hacía falta guías para expandir, para ampliar sus tours a Tokio, porque no tenía guías en Tokio. Y quedé, me hizo la entrevista y ahí empecé, y la verdad que me encanta poder guiar a la gente por los lugares que a mí me gustan, porque sinceramente me gusta mucho. Tokio me gusta mucho. ¿Y cómo son las guías? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Van en algún móvil? ¿Van a pie? No, todo transporte público. Porque acá en Tokio, primero yo no sé conducir, no tengo licencia. Ya si me quedo acá a vivir por más años, sí, ahí ya sacaré mi licencia acá. Pero por el momento no lo tengo como una meta. Claro, pero ¿y son contingentes grandes? Porque no deben ser muy numerosos. No, estos son tours privados. A lo sumo, como mucho, son 10 personas. Ajá. A veces sí puede llegar a tocar un tour muy grande, que eso sí es en micro. Una vez tuve que guiar a 37 personas. Claro. Ahí los llevé al Monte Fuji. Entonces, pero como son pocas personas, sí nos podemos mover por tren tranquilamente. Acá se usa muchísimo el tren. Es muy difícil, aparte de todo, de manejar, de conseguir estacionamiento. Aparte del tráfico y demás, lo más difícil es conseguir estacionamiento, entonces no es muy conveniente. Claro. Pero cuando tomás un tren, tenés que reservar. Son viajes cortos, me imagino, ¿no? Sí, son cortos y no hace falta. Acá hay algo que es muy parecido a lo que es la SUBE allá, y uno lo compra en el aeropuerto o mismo en las maquinitas de los subtes y de los trenes, y le carga el dinero que quiere y ya con eso se puede mover tranquilamente. Y te es bastante sencillo, sinceramente. Cuando llegan los turistas, ¿te piden conocer algo en especial? Como dijiste, del Monte Fuji, que es tan tradicional y que yo creo que todo extranjero, todo turista que llega, lo primero que quiere conocer es el Monte Fuji, ¿no? Sí, es que sí, hay como lugares específicos que la gente quiere conocer sí o sí, no solo porque están en tendencia, lo sacan de TikTok ahora o de Instagram. Claro. Sino es sí o sí que uno no puede, como son imperdibles de acá de Japón. Claro. Y contame un poco, ¿cómo es el Monte Fuji? ¿Cuál es la tradición? El Monte Fuji está a más o menos 2 horas y media desde acá, desde Tokio. Sí. Porque es lejos. Claro. Es un volcán. Uno le dice monte, pero en realidad es un volcán que está activo, aunque su última erupción fue en el 1708. Ajá. Así que a partir de ahí ya no hubo más actividad volcánica. Y tiene unos 3.600 metros de altura. Es bastante alto. Sí. De hecho vamos a decirle monte, aunque
como repito, es un volcán, Claro. pero es el monte más alto de Japón. Y sí se puede escalar, solamente se puede escalar en verano, Ajá. a partir de en julio y agosto nomás. Son los 2 meses en los que uno puede escalar el monte Fuji, porque después las rutas, como acá nieva y el monte Fuji de hecho también hay mucha nieve, Sí. los caminos después empiezan a ser peligrosos y no se pueden transitar. Pero yo igual cuando hago el tour al monte Fuji lo llevo a lo que es un lugar que se llama Chureito Pagoda, que hay un templo que está relacionado con la diosa del monte Fuji, Uh-huh. y hay toda una leyenda de por medio. Sí. Y después lo llevo a uno de los 5 lagos principales que rodean el monte Fuji y hago una excursión ahí en bote donde vamos a mitad del lago y también se ve el monte Fuji de fondo, muy bonito, sinceramente. ¿Cuándo es la época famosa de los cerezos, de las flores? Entre abril, las primeras semanas de abril y, y marzo, y las últimas de marzo. No, es como que no hay una fecha establecida, por así decirlo, porque las flores de sakura o de cerezo Sí. florecen según la temperatura. Ah, no es... Si Ajá. todavía, claro, si todavía hace frío, no son flores de invierno, ¿no? Claro. Entonces, si todavía está la temperatura baja, no van a florecer. Claro, sería en la... Y siempre se estipula que salen por lo menos por abril, pero no hay como una fecha exacta, Claro, sería exacta. en la primavera de ustedes, de Japón, ¿no? Sí, 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 sí. Pero mucha gente debe ir también en esa Duran 2 semanas época. aproximadamente. Ajá. Mucha gente debe ir también Sí, esa es temporada blanca. Sí, para conocer esa, sí, esa, esa es temporada alta. es temporada alta, claro. Pero mucha gente debe querer Sí. conocer ese color que tiñe prácticamente todo Japón en esa época, ¿no? Y, tengo que decirlo sinceramente, es precioso ver los sakuras, todo florecido, porque aparte acá está lleno de sakuras, Sí. entonces de hecho hay caminos directos que son todos de sakura y uno va caminando y ve los pétalos caer, y es muy precioso. Claro. Sakura es la traducción del cerezo, así le llaman ustedes Sakura. Sí, Claro, sakura, los eso. japoneses son muy tradicionalistas, hay muchas cosas que se llaman Sakura, inclusive marcas de auto o modelos de auto. Ahora me doy cuenta Sí, de qué se trata, ¿no? sí. Las flores son como un símbolo de acá. Aparte también tiene, bueno, las flores de sakura también tienen que ver con esta diosa del monte Fuji, que también era diosa. Pero también acá se aprecian mucho porque tienen la tradición de admirarlos por lo efímera que son. Y eso les hace recordar a los japoneses los momentos que a veces uno pasa, entonces tienen también como ese significado para ellos. No se escuchó lo último que dijiste, hubo una interrupción. ¿Qué les hace recordar a los japoneses, Mariela? Los momentos que a veces uno tiene que son efímeros Ah, claro, y que a veces no los disfrutamos como deberíamos, sí, y como los sakuras solamente duran 2 semanas en plena floración, los japoneses lo aprovechan al máximo eso. claro. Bueno, Los los japoneses recuerdo. son muy formales en su actuación, en su vida diaria, como aparentemente Sí, es.
el tema de la reverencia, del saludo, cómo está con el Son muy prójimo, por formales. ejemplo. ¿Es así? Sí, son son muy especiales los japoneses, lo tengo que admitir. Son todos muy correctos, son muy educados. Obviamente, como todos, hay algún que otro no tan educado. Sí, claro. Pero sí son japonés. A mí hay una cuestión que me cuesta un montón, que se llama Sonkeigo. Y Keigo es como la formalidad con la que uno tiene que hablar. Ajá. Pero eso depende también. Entonces, uno tiene que medir la forma formal o informal o mega formal de con quién está hablando dependiendo del estatus de esa persona. Es Entonces, decir, si vos hasta hablas, en eso se fija mucho. si vos hablas con una amiga o con un amigo japonés que están tomando un café o están paseando, es una forma. Si vas a un posible jefe de un trabajo, es otra forma, más adoptás alguna formalidad. ¿Eso te lo exige? Sí. ¿Se ofende la persona que te recibe si vos no le hablás en forma muy formal, Sí, digamos? puede llegar a ofenderse, sí. Obviamente que igual al ser extranjera lo pueden entender que yo no entienda del todo eso. Es como ese modo de hablarlo, entonces me pueden llegar a excusar, pero entre ellos mismos no lo aceptan. Bueno, pero otro japonés. Pero los japoneses se han occidentalizado bastante también, ¿no? Sí. Cada vez más, sobre todo los jóvenes. Sí. Incluso a nivel relaciones. Sí. Antes no se veían tantas parejas así entre mixtas, japoneses y extranjeros, y ahora hay muchísimas más. Claro. Digamos, hay muchos estudiantes en Tokio, porque a veces los estudiantes y la llegada de estudiantes extranjeros es lo que cambia, produce la mezcla, y es lo que cambia también la tradición, ¿no? O gente joven como vos que va a trabajar. Sí, hay muchísimo. Y muchos muy jóvenes. Son muy jóvenes los chicos que vienen acá, porque la mayoría lo que quieren es poder ingresar a las universidades de acá. Entonces, sí, hay mucha mezcla cultural. Y eso está bueno también. ¿Has conocido pueden aprender de otras culturas? ¿Sí? ¿Cómo? No, te preguntaba si has conocido muchas jóvenes, ya sean mujeres u hombres, japoneses. ¿Has socializado? ¿Tenés amigos? ¿Has salido? Sí. ¿Has ido a bailar? Sí, yo sí tengo. Acá no se va tanto a bailar, es mucho de ir a comer. Acá se come mucho, aunque no me parezca, porque son muy flacos, pero sí, es mucho de ir a merendar, a tomar el té, un cafecito, y a cenar. Tienen más como esa costumbre. Sí, me he hecho amistades japonesas, tanto hombres como mujeres, pero los hombres japoneses son los que han salido un poco al mundo y no y han ido de viaje y han conocido otras culturas. Claro. O sea, es muy distinto el japonés que salió de Japón y conoció, tuvo contacto con otras culturas, que el japonés que se quedó acá y nunca salió. Ese todavía está como un poquito más... Claro, se ha quedado entre los muros de su propio país y de sus costumbres. Sí, no quiere decir realmente eso. Claro. Porque quedamos. ¿Y has tenido y has tenido o tenés alguna pareja desde que llegaste? He tenido una pareja japonesa. Sí, he tenido una pareja japonesa. Sí. ¿Y cómo fue? Hemos tenido que terminar más que nada por
diferencias culturales. Ah, ¿sí? Pero, sí. Eh, Antes estuvimos medio año ajá, juntos, convivimos y todo. sí, Eh, pero no, la verdad que me sorprendió gratamente, no tengo... Eh, fue muy atento conmigo, me ayudó un montón. También fue mucho más cariñoso de lo que yo pensé que podría llegar a ser, ujú, porque se habla mucho de que los japoneses son un poquito fríos, ¿no? sí. Bueno, porque Eh, son formales, pero no. entonces por ahí se puede confundir la formalidad con la frialdad también, ¿no? Sí, sí, pero pasa que tienen otra forma de demostrar cariño. Los argentinos somos como más del contacto físico, de los Sí, abrazos, del besuqueo. de esa clase de cariño. Sí, los japoneses son más no tanto del físico, con Sí, acciones, o por ejemplo, si yo le digo, me gustaría, no sé, poner ir a Disney, parque de Disney, sí, y capaz que al otro día me dice, tal fecha vamos a Disney. claro. O le digo, pasamos quizá por una tienda y yo le digo, mira qué bonito, esto me gusta. Y al otro día capaz que me lo trae y me dice, Tomás, me Sí, acuerdo que lo querías claro. y te lo demuestran por ese lado. Pero igual hubo diferencias Es como culturales, me otra. decís. Eso produjo la Sí, separación. hubo. Bueno, Sí, hubo un par hay que seguir en la lucha de ahí de conflicto. y por ahí aparece un japonés donde que no haya tantas diferencias culturales con las tuyas, argentinas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, seguramente, porque no... A ver, los japoneses últimamente están como muy interesados también en otras culturas. Hay muchos japoneses interesados en las culturas latinoamericanas. También me sorprendió mucho Ah, también mira, eso, ajá, de que quieren aparte aprender el idioma. sí, Eh, qué bueno. y así, sí, sí. Así que alguno va a aparecer. Bueno, muy bien, Mariela. Bueno, te agradezco mucho esta conversación, muy interesante. Ya te llamaré en alguna otra oportunidad porque me quedan muchos temas para preguntarte. Con gusto. Así me contás un poco el tema Sí, sí, con gusto. del tarot y de todo eso. Tenemos acotados los Sí, sí. tiempos también, así que hay muchos mensajes, mucha gente, muchos oyentes que se están comunicando y que, bueno, preguntan cosas y hacen comentarios, así que muy interesante lo que hablamos. Te agradezco mucho y hasta cualquier momento, Mariela, y que termines muy bien Con este gusto. domingo y pases muy buenas fiestas. ¿Se celebra la Navidad Mira. como en otros lugares también, como acá en Argentina? Sí se celebra, pero se celebra más el Año Nuevo. Ajá, Acá la Navidad es más para parejas. sí, Eh, es como un poquito más comercial. Y lo más importante acá es el Año Nuevo porque, bueno, tienen como la tradición primero de esperan el Año Nuevo e ir a rezar a partir de las 12 de la noche. Después de ajá, las 12 de la noche, ir a hacer el primer rezo del año a los templos sí, y después tienen todo enero para poder ir a rezar y hacer el primer rezo y hacen como, acá se le dice Matsuri, pero son como festivales, por así decirlo, de invierno sí. y son muy bonitos y también piden por protección para que las energías malas no entren a la Claro. casa. Es muy interesante y muy bonito. Pero la mayoría Eso sí, son budistas, ¿no? son shintoístas la mayoría. Ah, sí, El claro, budismo también, acá igual hay dos religiones, el budismo y el shintoísmo. claro. Muy bien, Mariela. Sí. Bueno, para despedirnos, decinos en japonés alguna frase de despedida, así lo escuchan nuestros oyentes también. 皆さん、こんにちは。
今から頑張ってください。A ver, traducímelo ahora. 頑張ってくださいね。¿Qué es lo que... Les dije, bueno, hola a todos. A partir de ahora sigan esforzando. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Mariela. Hasta cada momento. Ha sido Mariela Andreoli desde Tokio, Japón, en Argentinos por el Mundo.